En nombre de la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 63, 64, 65 y 67 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 quedan a disposición de los señores y señoras parlamentarias y el abogado secretario don Patricio dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Patricio tiene la palabra. Gracias. Gracias, Presidenta. Se han recibido en esta sesión los siguientes documentos. En primer término, es una presentación de la señorita Presidenta de la Comisión, en la cual señala que hace presente la solicitud de considerar en la cuenta de hoy la presentación de su renuncia a la presidencia de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, según lo establece el artículo 240 del reglamento. Luego también tenemos proyectos que se han presentado, todos iniciados en mociones, el que modifica el Código Penal para tipificar y sancionar los delitos de zoofilia y bestialidad, el que modifica diversos cuerpos legales para restringir el acceso a penas sustitutivas o a la libertad condicional a los condenados por delitos contra la propiedad que indica, que modifica el Código Penal para prohibir la aplicación de circunstancias atenuantes en los casos de homicidio por recompensa, promesa remuneratoria o lucro. Finalmente, Su Excelencia el Presidente de la República ha presentado urgencia suma para el proyecto que modifica el Código Penal para agravar la pena de delito de secuestro en el caso que indica, ¿no?, que es uno de los 4 proyectos que tenemos, que estamos tratando en forma conjunta, Presidenta. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Bueno, antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, por primera vez la voy a tomar yo de manera anticipada. Siempre dejo para el final mi solicitud de palabra, sin embargo voy a pedir la palabra sobre la cuenta, ya que se ha dado cuenta de que he hecho presente a esta Comisión de Constitución mi renuncia del periodo que me ha correspondido para poder asumir la presidencia de la Comisión de Constitución. Esto responde a que el periodo ya ha sido cumplido, hemos terminado, ya ha cumplido un año desde que asumí como la primera mujer presidenta de la Comisión de Constitución, de lo cual evidentemente me siento muy orgullosa. Quiero agradecer a todos los parlamentarios y parlamentarias, que tanto del oficialismo como también de la oposición, por el trabajo que hemos realizado en esta comisión, que dentro de todo ha sido una de las comisiones más eficientes del Parlamento. Hemos despachado 16 proyectos de ley de distintos temas, hemos puesto en tramitación y que están todavía en proceso de tramitación 10 proyectos de ley, que dentro de los cuales hay proyectos en materia de seguridad pública y otros que hemos ido priorizando según las solicitudes de parlamentarios y parlamentarias de distintos sectores políticos. Quiero agradecer, a pesar de nuestras diferencias también, a todos los parlamentarios y parlamentarias que han hecho parte de esta discusión, por el respeto y por la consideración también de tener un espacio de discusión republicana, incluso más allá de que lamentablemente esta comisión ha sido de manera permanente una comisión de objeto de distintas situaciones bastante lamentables, de tergiversación de información, de levantamiento de situaciones bastante complejas y mentirosas que se han dado por parte de redes sociales, particularmente de algunos parlamentarios y parlamentarias que han intentado usar la comisión para desinformar a la ciudadanía, generar falsas expectativas y generar situaciones que lamentablemente hacen daño a la democracia en nuestro país. Yo quiero valorar y agradecer todo lo que hemos logrado. Quiero agradecerle en particular a don Patricio Velázquez, a Margarita, a Fernando, a la señora Cecilia, al equipo de esta comisión que han hecho posible la gestión del trabajo que esta comisión ha llevado adelante. Quiero decir que me parece muy importante, además, dejar muy en claro algo que en algún momento se discutió en esta comisión y fue producto de un acuerdo que llevamos adelante en relación a la tramitación de proyectos.
De los proyectos de ley que hemos tramitado, quiero decir y reivindicar que el primer proyecto de ley que pusimos en tabla, a pesar de todas las mentiras que ha dicho la diputada Pamela Giles a través de sus redes sociales, fue el quinto retiro. Y que fue un proyecto de ley que pusimos en tabla por acuerdo de esta comisión, más allá del resultado que haya tenido y cómo haya votado cada parlamentario o parlamentaria. Este 18 de abril se cumple un año desde que este proyecto se puso en tabla y fue rechazado en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, a quien le corresponda presidir esta comisión en este próximo periodo, sin lugar a dudas tendrá la responsabilidad de cumplir con los plazos si es que algún parlamentario o parlamentaria solicita poder poner en tramitación este proyecto. Nuevamente me refiero a un proyecto de retiro de fondos previsionales. Quedó confirmado de que el artículo 68 se aplica. El artículo 68 de la Constitución, que establece que ningún proyecto de ley puede ser tramitado hasta un año después de que esté rechazado, tal como lo dijo don Patricio, a quien le agradezco la seriedad y compromiso en su trabajo, porque la Constitución así lo establece. Por lo tanto, así también quedó establecido y aclarado con lo que ocurrió lamentablemente con la reforma tributaria en nuestro país. Quería decir estas palabras de agradecimiento. Creo que hemos hecho una muy buena gestión, yo me siento contenta y orgullosa. Espero de corazón que la propuesta que tenemos desde el oficialismo para ser el presidente de esta comisión se pueda llevar adelante. Creo que el diputado Leiva va a cumplir una gran labor si es que esto finalmente prospera en el desarrollo de esta comisión. Creo que es un diputado serio, comprometido y que espero que lleve de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora el trabajo de la Comisión de Constitución. Gracias a todos y a todas y espero que esta renuncia pueda ser aceptada. De hecho, quiero solicitar, como este punto de la tabla, la unanimidad de la comisión para que esta renuncia sea aceptada ahora. Reglamentariamente se requieren 48 horas. Sin embargo, quiero solicitar la unanimidad para que lo podamos aceptar ahora y por lo tanto eso tomaría 48 horas para elegir el nuevo presidente o presidenta, que eso significaría que no mañana, sino que la próxima sesión ordinaria, que es el próximo martes, podamos elegir llevar adelante la elección de el presidente o presidenta, finalmente quien resulte electo por la mayoría de los votos de la comisión. Así que culminado mi periodo, yo les agradezco nuevamente a todos y a todas por el trabajo realizado. Quiero someter al acuerdo la unanimidad de poder aceptar mi renuncia a esta Comisión de Constitución como presidenta de la comisión. Sí, diputado Alessandri. Sí, anunciar mi voto a favor, agradecerle el año de presidenta de la comisión. Y yo sé que usted había planificado un pequeño cóctel, pero como no se aprobó la reforma tributaria, no hubo recursos para eso. Así que muchas gracias por este año acá. Gracias, diputado, por entregar la unanimidad. Entonces entiendo que habría unanimidad para aceptar entonces la renuncia a la comisión y por tanto el término de mi periodo como presidenta. Perfecto, se agradece, muchas gracias. Quisiera también tomar el acuerdo entonces para que podamos tener la elección el día de mañana, ya que se ha aceptado la renuncia, que es lo que correspondería, considerando que no se cumple mañana a las 48 horas. Sin embargo, para eso también necesitaríamos la unanimidad del acuerdo. ¿Se da el acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, mañana se procedería a elegir al presidente o presidenta de esta comisión, que yo espero sea presidente. Bueno, muchas gracias. Hecho el punto, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Leiva. Oye, dije presidenta o presidente, diputado Chalper, porque eso se resolverá mañana. Yo dije cuál era mi preferencia y por supuesto que lo vamos a sostener y mantener mañana. Diputado Oye, Leiva. presidenta, muchas gracias. Primero que todo agradecer y reconocer su labor, muchas veces muy, muy ingrata, pero ha sido capaz con profesionalismo, con templanza también de llevarla adelante, así que agradecer mucho. No ha sido un año fácil, le ha tocado asumir otros desafíos que usted no buscó, pero que efectivamente por responsabilidad política y profesional lo ha hecho, así que agradecerte, Carol, tu trabajo. Y además, muchas veces existían sesgos respecto, oye, va a ser Carol, que es del Partido Comunista, va a dirigir, pero yo creo que nos diste garantías a todos, de oposición y también de oficialismo, de una conducción neutra. Le diste la posibilidad, independiente de las diferencias que podíamos tener en esta mesa, que cada uno hiciera sus planteamientos, que se votaran los proyectos de ley, aunque te gustaran o no nos gustaran a muchos de nosotros. Así que agradecer eso, la entrega y nada, agradecer mucho la conducción. Fue un año complejo, pero sacaste la tarea más allá de lo que uno hubiera esperado. Muy bien, Carol, así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra sobre la cuenta.
ofrezco la palabra, ¿sí? Sí. Sí, secretario, por favor. A propósito de la cuenta, tengo que admitir que cometí un pequeño errorcito en la cuenta, que Ah. me faltó dar vuelta a la página y no leí algunas cosas que están en la cuenta. Ah, ya, por favor, secretario, termine la cuenta Para entonces. completarla. Sí, también nos llegó, Presidenta, un oficio reservado del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, por medio del cual informa el fallecimiento de niños y niñas adolescentes entre el 1 al 28 de febrero de 2023. Es un oficio reservado. No obstante, se hará llegar a todos, de todas las integrantes de la comisión, y recomendando evidentemente el manejo discreto de esta información. También un oficio del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, por el cual dan respuesta a un oficio nuestro en el que solicitó al Ejecutivo dar urgencia a ciertos boletines que se indican. Boletines son el 13.204 y 11.915. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuáles son, Fernando? Sí, el primero de los boletines. A ver, El primero de los boletines es el que solicita distintas modificaciones al Código Penal en materia de persecución de delitos económicos, y el segundo, eso lo voy a buscar El inmediatamente. 11.915. Sí, eso lo busco inmediatamente. Ya. Mientras tanto, también a nosotros le pedimos, la comisión le pidió al profesor Francisco B. de Carrast quisiera llegar su opinión sobre escrito sobre los 4 proyectos que tenemos dispuestos para continuar viéndolos mañana, ya en particular, y que él tuvo la gentileza de hacer llegar su opinión, que también se va a hacer llegar a todos y todos los diputados, miembros de la comisión. Finalmente, tenemos también reemplazos. El diputado Gonzalo Winter es reemplazado por la diputada doña María Francisca Bello Campos, y el diputado señor Andrés Lonton por el diputado señor Hugo Rey. Perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, ¿Me por permite favor, para sí, poder claro. comentar? Fernando. Sí. El segundo de los proyectos es el que modifica la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para tipificar el delito de suministración de drogas a una persona sin su consentimiento. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, ya terminada entonces la cuenta, quiero solo decir que los reemplazos habían sido presentados antes de iniciar la cuenta, por lo tanto están dentro del plazo reglamentario. Exactamente. Solo fue un error, como lo dijo el secretario, vuelta a la hoja. que no dio vuelta a la página, así que faltaron 2 puntos. Sí. Insisto, ofrezco la palabra sobre la cuenta, sí, diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Un puntito muy corto que me llamó la atención respecto del oficio reservado enviado por el Servicio de Protección de la Niñez, que se señaló iba a hacer llegar a todos los miembros de la comisión a pesar de ser reservado. No sé si eso corresponde por resguardo de los antecedentes que están ahí. Normalmente, según entiendo, nosotros tenemos que acercarnos a Secretaría para poder hacer lectura de estos documentos, y permanecen simplemente en posesión de Secretaría. Entonces, para estar súper claro de si se nos van a hacer llegar estos antecedentes a nuestro correo o en papel, o bien tenemos nosotros que acercarnos a Secretaría para hacer lectura de los antecedentes que están aportados por el servicio en ese documento. Muchas Gracias, diputado. Secretario. Sí, gracias, Presidenta. En realidad, la información sobre los niños y niñas que fallecen, estando bajo el cuidado tanto de lo que es el Servicio Nacional de Menores, que en la actualidad hay un proceso de transición, porque el Servicio Nacional de Menores se dividió entre el Servicio de Atención Especializada a la Niñez y el servicio que atiende a los jóvenes en infracción de ley, que desde reinserción social se llama el nuevo servicio, y ellos nos mandan esta información en la medida que sean niños, niñas o adolescentes. El informe en realidad lo que hace no indica nombres, ¿cierto? Si solamente son cifras. Indica cuál es el centro, el lugar donde falleció el menor y cuántos números de menores han fallecido trimestralmente. Entonces, como no, efectivamente toda la información acerca de menores es información que tiene carácter de reservada, de tal manera que no se puede dar a conocer en público. Pero nosotros en realidad hemos tenido en el transcurso del tiempo oportunidades en las cuales la información aparecía no llegar a tiempo, etcétera, etcétera, y buscando, al final la información está hasta online. Pero sí, pero el tema está en que sigue siendo una información reservada, por lo tanto nosotros lo entregamos con la recomendación de que se maneje en forma discreta esta información. Nosotros lo que no hacemos, eso sí, es subirlo a la página web, porque toda la información que nosotros nos llega la subimos en el link que tiene la comisión y se publica. Nosotros este tipo de información no la subimos, pero sí la ponemos a disposición de los diputados y diputadas de la comisión única y exclusivamente
porque como se indican solamente números de niños o niñas adolescentes que han fallecido, entonces no hay una vulneración, digamos, de la identidad de los menores, que eso sí que sería Perfecto. imposible poder hacerlo. Sí, de otra diputado manera. Sánchez, sobre el punto. Sí, sobre el punto a propósito de lo que señala el secretario, ahí me quedé un poco preocupado porque lo que señala, o lo que yo entiendo al menos de lo que indica el secretario, es que hay información reservada que han podido observar Secretaría que está publicada por parte del servicio. Entonces, de ser ese el caso y se lo ha observado la Secretaría, yo no tenía ningún conocimiento de esto. Quizás que tomemos acuerdo para enviarle estos antecedentes al servicio y que nos informen cómo se está dando resguardo a la información que por ley están obligados a dar reserva. O sea, me imagino que si esta información llega a conocimiento nuestro, por la razón que sea, es un poco nuestra responsabilidad también, no hacer un llamado de atención, pero pedirle las explicaciones que correspondan al servicio de si efectivamente están dando resguardo a información que están obligados a darle reserva, o si bien eso no está ocurriendo por cualquier descuido que pueda ser el caso, cosa de que eso pueda corregirse. Entonces Sí. yo creo que quizás podríamos Perfecto. tomar acuerdo de eso. Lo que sí para le informar. recomendaría Gracias, que nos diputado. dieran perdón, presidente, Sí. la oportunidad de hacer un rastreo, porque puede que esta situación ya no se esté dando ni nada por el estilo y habría que hacer un Sí. rastreo, porque estoy hablando de una situación que pasó hace un par de años atrás. Claro, no es algo que está ocurriendo actualmente, sino que es una situación que dice que ocurrió y que hay que tener los resguardos. De todas maneras, la información se va a hacer enviar por las vías que ustedes consideren más adecuadas, si es por mail o de manera impresa también puede ser una alternativa para la Secretaría. Lo importante es que creo que de a manera la vez impresa eso sería sería quizás más adecuado, secretario. Ya, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ya. Terminada la cuenta, entonces. Bueno, la tabla de hoy tiene como objeto la presentación de la sesión en la sesión número 80, que es la actual sesión, con el propósito de dar inicio a la tramitación en segundo trámite constitucional y primero reglamentario del proyecto de ley que modifica la ley 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional, con el objeto de permitir la celebración de determinadas sesiones en la sede del ex Congreso Nacional en la ciudad de Santiago. Este es el boletín 15-36607. Quiero decir sobre esto que si el proyecto fue puesto en tabla es porque a solicitud de los comités parlamentarios, el secretario de la corporación, don Miguel Landeros Perkin, nos hizo llegar una comunicación a través de la Secretaría para poder poner en tabla este proyecto del día de hoy, poder ojalá darle fácil despacho. Esto requiere el acuerdo nuestro, ya que es una modificación reglamentaria. Yo quiero recabar el acuerdo de un proyecto de ley de un solo artículo, es bastante sencillo. Nuestra secretaría, el secretario general, por distintas razones, no conozco los detalles, pero entiendo que incluso por razones de salud está fuera de Chile en este momento. Por lo tanto no pudo estar presente el día de hoy. Sin embargo, nuestra secretaría se preparó para poder exponer cierto el proyecto de ley para que podamos hacer las consultas correspondientes, y quiero tomar el acuerdo para que hoy día lo podamos votar en general y particular. Es un solo artículo, por lo tanto no es un proyecto que requiera o necesitemos tomarnos mucho más tiempo. Hay varios otros proyectos de ley que tenemos en tramitación y a los cuales evidentemente queremos seguir dándoles prioridad. Si le parece a la comisión, les pido la unanimidad. ¿Sí? Perfecto. Ok. Muchas gracias. Entonces tenemos la unanimidad para exposición, votación general y votación en particular, y por lo tanto despacharíamos este proyecto a solicitud de los comités parlamentarios. Sí, ya. Ahora, sobre este punto, diputada. Ya, diputada Catalina Pérez, por favor. Muchas gracias, presidenta. Quería reafirmar, sin prejuicio de la exposición que nos puede hacer la Secretaría, la conversación que tuvimos en los comités parlamentarios, donde de manera unánime declaramos la importancia de tramitar lo más rápido posible este proyecto. Este no es un proyecto para modificar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, por tanto no es una conversación respecto de si el Congreso se moviliza o no a otra ciudad, como en alguna otra oportunidad hemos discutido, sino más bien es una autorización bajo ciertas condiciones
modificaciones para las sesiones extraordinarias o especiales del Congreso. Y dado el acuerdo general que concitaba en la reunión de comité, se requiere de esta modificación muy específica para efectos de, ante circunstancias extraordinarias, poder facilitar el funcionamiento de nuestro Congreso Nacional, que es de interés de todas las bancadas parlamentarias, pero requiere de la conversación de la Comisión de Constitución. Entonces, solo reafirmar el marco en el cual dimos esta conversación y de qué se trata, al menos políticamente, el interés de la rápida tramitación de esta iniciativa. Muchas gracias, diputada. Bueno, la diputada Pérez además es nuestra vicepresidenta del Congreso Nacional, por lo tanto creo que nos entrega mayores elementos de cuál es el contexto de esta discusión. Me parece importante que, por lo tanto, como comisión podamos cumplir y ya hemos tomado el acuerdo, diputada, para poder despacharlo el día de hoy. Así que vamos a cumplir con la solicitud de los comités parlamentarios. Secretario, le ofrezco la palabra entonces para que usted pueda exponer a la brevedad cuáles son las consecuencias de este proyecto, de qué se trata, qué es lo que vamos a legislar y luego vamos a abrir una ronda de opiniones, palabras, preguntas para luego pasar a votar en general y en particular el proyecto. Por favor. Gracias, presidenta. Este proyecto es iniciado en moción, ¿cierto?, de senadores, fue aprobado en el Senado y ha sido remitido a nuestra Cámara, razón por la cual se encuentra en segundo trámite constitucional. Es un proyecto de ley que modifica la ley número 18.678, que señala la ciudad en la que debe celebrar su sesión el Congreso Nacional. Y lo que hace es reemplazar el artículo 2 de dicha ley. Para mayor ilustración, el artículo 1 de la ley, porque consta de 2 artículos solamente, la ley 18.678, el artículo 1 establece que el Congreso Nacional celebrará sus sesiones en la ciudad de Valparaíso. Y este artículo 2 que se introduce modifica, o más bien reemplaza el artículo 2 vigente, que dice que mientras no se instale el Congreso Nacional conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución Política de la República, el Poder Legislativo continuará sesionando en la ciudad de Santiago. Se entiende que esto sucedió, digamos, o era una norma que tenía sentido antes de que se trasladara a Valparaíso. Este artículo es reemplazado por otro que dice que sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, que es el que establece que el Congreso sesione en Santiago, sí, en Valparaíso, perdón, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, que señala efectivamente que se celebra su sesión en Valparaíso, el Congreso Nacional, excepcionalmente, dice el proyecto, excepcionalmente el Senado y la Cámara de Diputados podrán celebrar determinadas y diputadas podrán celebrar determinadas sesiones extraordinarias o especiales en la ciudad de Santiago, previo acuerdo de los comités que representan a lo menos las 3/4 partes de los integrantes de la respectiva Cámara. Aquí el contexto de esto es que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen sus propios reglamentos y no son exactamente iguales. Por lo tanto, nosotros tenemos una cierta regulación en nuestro reglamento de las sesiones especiales y no tenemos la categoría extraordinaria. En el Senado, en cambio, sí tienen la categoría extraordinaria y tienen las especiales. Por eso es que a nosotros nos pareció un poco raro cuando, sin antes de ver el reglamento del Senado, que hablaban de sesiones extraordinarias o especiales. Pero eso lo vamos a explicar también. Puesto que nosotros tenemos sesiones especiales y sesiones ordinarias. Son los dos tipos de sesiones que nosotros manejamos, pública y secreta. En el caso de las sesiones ordinarias, son las que ustedes conocen, ¿cierto?, que se efectúan en los horarios fijados por los comités al principio de cada periodo legislativo. En el caso nuestro tenemos sesiones ordinarias los lunes en las tardes, los martes y los miércoles en las mañanas. Son nuestras sesiones ordinarias. Pero también el reglamento contempla en los artículos 71 a 74 la posibilidad de efectuar sesiones especiales, que para los efectos nuestros, ¿cierto?, es lo que debemos entender por sesiones especiales, porque manejamos un lenguaje diferente al del Senado, por lo tanto es válido que en el proyecto aparezca extraordinarias o especiales, porque estamos con dos corporaciones con reglamentos diferentes. Entonces, las sesiones especiales se celebran en los mismos días, dice nuestro reglamento, nuestras especiales, se celebran en los mismos días y a distintas horas las sesiones ordinarias. Para hacer un adelanto, las sesiones especiales nuestras, como ustedes habrán podido ver, son, por un lado, las denominadas sesiones pedidas por los diputados que tienen que ver con materias como la de hoy día, por ejemplo, que tiene que ver con la empresa Codelco, otras ocasiones tiene que ver con la calidad de la educación, con distintos temas que tienen connotación e importancia pública y que, por tanto, los diputados solicitan una sesión especial para los efectos de tratar el tema y normalmente se invitan esas oportunidades a la autoridad, a los ministros, etcétera, que tienen que ver con el área o con el tema a tratar.
Pero también tenemos nosotros sesiones especiales en que se tratan proyectos de ley. Por ejemplo, en aquellos casos en que más de una ocasión la sesión comenzó para tratar ciertas materias con discusión inmediata a las 5 de la tarde y son hasta el despacho, bueno, y están hasta las 3 de la mañana de repente tratando un tema, bueno, es una sesión especial también en que se tratan proyectos de ley. Nosotros tenemos esos dos tipos de sesiones especiales. Pero en el caso nuestro, de acuerdo con nuestro reglamento, las sesiones especiales, por lo tanto, a lo que se refiere acá, porque tenemos que ver cómo es nuestra normativa, las sesiones especiales se celebran en los mismos días y a distintas horas de las sesiones ordinarias, lo cual implica que un acuerdo, pensemos en el futuro, de los comités parlamentarios, según se señala en el artículo segundo, tendría que, podría decir ya, celebremos una sesión en la ciudad de Santiago, en la sede del ex Congreso, en las dependencias de la Cámara de Diputados, pero tendría que ser los mismos días y en las distintas horas de las sesiones ordinarias. Entonces tendría que ser o un lunes en la mañana, o un martes o un miércoles en la tarde, porque las sesiones especiales se celebran en los mismos días y a distintas horas de las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias están fijadas por un horario fijo que los comités establecen al principio de cada periodo legislativo. Y, por lo tanto, nosotros tenemos estas sesiones especiales con los propósitos que nosotros hemos indicado anteriormente, ¿no? Las que tratan proyectos de ley y las sesiones especiales pedidas como la que tenemos hoy día acerca de Codelco. En el caso del Senado, ellos tienen dos categorías. Nosotros tenemos las ordinarias y las especiales. Ellos tienen las ordinarias, evidentemente, pero también tienen las extraordinarias y las especiales. Para ello, lo que es el reglamento del Senado, las extraordinarias son las que se celebran en días u horas distintos a los señalados para las ordinarias y destinadas también a los asuntos de la tabla ordinaria. Traduciendo esto, serían como nuestras especiales en las cuales se trata un proyecto de ley, pero ellos celebran estas sesiones especiales que son extraordinarias en días u horas distintos a los señalados para las ordinarias. Aquí tenemos una diferencia. En el caso nuestro se celebran los mismos días, pero a distintas horas. En el caso de ellos, no solamente a distintas horas, sino que a distintos días también. Y tienen también especiales, las que tienen por objeto tratar materias determinadas propias de la orden del día o de los incidentes, que son las que calzan con lo que son nuestras sesiones pedidas, que se rigen por las normas de los incidentes. Por lo tanto, para los efectos de considerar este proyecto, hay que tener presente que si bien la ley va a ser la misma para tanto el Senado como para la Cámara de Diputados, en su aplicación puede diferir porque nuestros reglamentos son diferentes. Y en el caso de nuestra corporación, tenemos las sesiones ordinarias, ya sabemos que son los lunes, tarde, martes y miércoles, y las sesiones especiales, que pueden ser sesiones en que se trata un proyecto de ley, en un horario distinto, pero en el mismo día de la sesión ordinaria, o en un horario distinto, pero el mismo día de las ordinarias, como ahora, por ejemplo, una sesión especial pedida que va a tratar temas relativos a la empresa estatal Codelco. Eso hay que tenerlo presente porque en el momento de su aplicación, el acuerdo que adopten los comités parlamentarios va a tener que ajustarse a lo que nuestro reglamento señala para las sesiones especiales. Y, en definitiva, yo diría que estas son las diferencias más relevantes que hay que tener presente para los efectos de poder considerar entonces este proyecto, en el sentido de que se refiere o se limita. Primera característica es que se aplica tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Segunda característica, el acuerdo lo adoptan los comités parlamentarios por un quórum alto que representa las 3/4 partes de los integrantes de la respectiva Cámara. Y tercera característica, que estas sesiones extraordinarias o especiales, que el lenguaje se justifica plenamente porque son dos corporaciones con reglamentos que no son exactamente iguales, se celebrarán en la ciudad de Santiago. En el caso nuestro, por lo tanto, tenemos claro que las sesiones especiales que se podrán celebrar en Santiago podrán ser para tratar un proyecto de ley, porque nosotros tenemos sesiones especiales que se celebran en los mismos días, a distintas horas de las ordinarias que tenemos en nuestra corporación, para tratar proyectos de ley, como también para tener sesiones especiales pedidas en la ciudad de Santiago. Y en el caso del Senado es lo mismo, con un lenguaje distinto nada más, digamos, en el sentido de que ellos tienen sesiones extraordinarias que serían, digamos, para tratar proyectos de ley y especiales para tratar otras materias. La única, además de eso, la diferencia está en que en el caso nuestro, las sesiones especiales son
distintas horas, pero en el mismo día en que se celebra la ordinaria. En el caso del Senado son en distintas horas y en distintos días de la ordinaria. Eso es lo que podría decir el presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, es bastante sencillo. El artículo, por lo tanto, el proyecto de ley lo que establece es un artículo único que reemplaza el artículo segundo de la ley 18.678 que señala que la ciudad en la que se debe celebrar sus sesiones al Congreso Nacional por el siguiente. Artículo 2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, excepcionalmente el Senado y la Cámara de Diputados podrá celebrar determinadas sesiones extraordinarias o especiales de la ciudad de Santiago, previo acuerdo de los comités que representen, a lo menos los 3/4 partes de los integrantes de la respectiva Cámara. La pregunta respecto a qué debería decir Cámara de Diputados y Diputadas, porque ya fue modificado en el reglamento el nombre de la Cámara y lo que se establece es Cámara de Diputados y Diputadas. Se lo pregunto porque está establecido solo como Cámara de Diputados en el proyecto de ley. Sí, Presidenta, el tema está que como es proyecto de ley, la modificación se estableció solamente en los efectos del reglamento. Y en la Constitución y en la ley orgánica sigue figurando como Cámara de Diputados. Así por Ahí ese está lado, la ley orgánica, modifica la ley una orgánica. sí. Perfecto. Por eso es que Ok. se mantuvo así. Ok, gracias, secretario. Entonces, ofrezco la palabra. No sé si hay dudas sobre este proyecto de ley, o alguna consulta o también opiniones. Sería bueno quizá, no una interpelación, sino más bien solicitarle a la vicepresidenta, que además tenemos el honor de tenerla como miembro de esta comisión, que a lo mejor quisiera entregar más elementos de lo que la propia mesa ha planteado sobre este tema, considerando que se incorporaron nuevos parlamentarios que no habían estado al principio de esta sesión, en relación a esta propuesta y la importancia, la razón por la cual los comités la han priorizado y les parece importante poder tramitarla. Muchas gracias, presidenta. Sí, reiterar quizás la información y entregar algunos nuevos antecedentes. Le comentaba al inicio de la revisión de este punto a la presidenta que sin prejuicio de la explicación que recibimos de muy buena manera por parte de la Secretaría, este ha sido un tema que hemos debatido de manera varias veces, digamos, en la reunión de comités que tenemos para el funcionamiento regular de sala. ¿Por qué? Porque hay una preocupación respecto de optimizar el funcionamiento del Congreso Nacional para en particular la realización de sesiones especiales o extraordinarias que puedan suscitarse en determinados contextos también extraordinarios. Por lo mismo se establece un procedimiento donde no es una simple mayoría de comités la que solicita la sesión extraordinaria en dependencia en Santiago, sino las 3/4 partes, entendiéndose que tiene que ser bajo un acuerdo transversal la realización o la existencia de determinadas circunstancias que produzcan la necesidad de la realización de estas sesiones extraordinarias, y para eso se habilita el Congreso, el ex Congreso de Santiago para la realización de este tipo de sesiones, ya no solo de comisiones, sino que también del Pleno de la Sala para estas, insisto, circunstancias extraordinarias. Y hay una división política importante que se generaba en la discusión de la reunión de comité, que es este no es el debate respecto de si la Cámara debiese sesionar en Valparaíso o en Santiago. Esto no se trata de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, se trata solamente de las sesiones extraordinarias. El Congreso Nacional va a seguir estando en Valparaíso hasta que tengamos un debate más largo, si es que alguien desea tenerlo así. Esto es solamente la habilitación de la realización de sesiones extraordinarias en la sede de Santiago para circunstancias extraordinarias, entendiendo además que se ha hecho una habilitación de las instalaciones del Congreso Nacional en Santiago para que podamos efectuar estas sesiones. ¿Esto por qué? De nuevo, yo diría en un ánimo muy transversal de optimizar el funcionamiento del Congreso para determinadas circunstancias que requieran una rápida constitución de la sala para abordar problemáticas urgentes y, digamos, insisto, con el respaldo no de una mayoría simple de comités, sino que de las 3/4 partes de los integrantes, una representación de las 3/4 partes de los integrantes de la Cámara. Ese es el contexto en el cual estamos debatiendo esto, que además era, digamos, es una modificación que yo creo que tiene el respaldo suficiente dentro de los comités, pero que requiere una conversación en la Comisión de Constitución, dada su actual normativa, y por lo mismo que la presidenta ha propuesto una votación, un tratamiento de fácil despacho para que podamos sacarlo lo antes posible. Muchas gracias, diputada Catalina Pérez. Aporta esto también elementos adicionales del debate que se ha dado en los comités. Para quienes se incorporaron hace poquito, acordamos votarlo ahora en general y en particular para dejarlo despachado, un proyecto de muy fácil despacho. Así que, y ya la exposición la ha hecho la Secretaría de la Comisión a nombre de la Secretaría General, que fue quien solicitó y nos remitió la solicitud de los comités. Quiero ofrecer la palabra sobre este proyecto de ley en general, diputado Soto. Gracias. Y en particular, porque es un solo artículo, así que Sí, no sí, en da realidad. para dos debates, digamos.
Bueno, yo quisiera manifestar mi disposición favorable a aprobar este proyecto de ley, que lo que busca es trasladar las sesiones extraordinarias del Congreso, Cámara de Diputados y Diputadas y Senadores y Senado, a Santiago, cuando haya circunstancias extraordinarias que son las que justifican las sesiones extraordinarias. Básicamente por razones económicas, como usted ha planteado, parece bastante absurdo que Chile sea uno de los pocos países que tiene la sede del Congreso Nacional separada del Poder Ejecutivo, cuando gran parte de las atribuciones, de las facultades que tiene el Congreso Nacional tienen que ver con el Ejecutivo, tanto para al avance del proyecto de ley que necesitan la presencia física de ministros, subsecretarios, expertos, académicos, y en el caso de Chile, de manera muy absurda, lo obligamos a viajar más de 100 kilómetros para venir a ser parte de estas sesiones. Eso es un despilfarro de recursos inmensos. Como muestra un botón, el día 23 de febrero se celebró una sesión extraordinaria aquí en la Cámara de Diputados para aprobar la prórroga del estado de excepción que existe en la Araucanía. Se tuvieron que viajar todos los parlamentarios que asistimos a esa sesión, desde Arica a Magallanes, tomar vuelos ellos, en algunos casos con sus asesores, llegar a Santiago, trasladarse por tierra a Valparaíso para poder asistir a una sesión que duró 1 hora y media. 1 hora y media. Hubo más de 120 parlamentarios que asistieron. Imagínense todos los recursos que se movilizaron solo para una sesión de 1 hora y media. Inmediatamente hubo viáticos que se pagaron, combustible, transporte, en fin. La manera en que funciona este Congreso separado del Poder Ejecutivo no tiene ninguna justificación racional. Y claro que no la tiene porque no fue una decisión democrática ni racional. Fue una decisión de la dictadura. Yo sé que algunos estaban esperando que lo dijera, ahora lo voy a decir. Fue una decisión de la dictadura, cuando nadie tenía derecho a cuestionar o a impugnar esta decisión. Según los dichos del propio dictador, era para mantener alejado el Congreso de los presidentes o presidentas. Básicamente él quería gobernar con un Congreso y lo quería lejos. Él mismo lo dijo. Lo que es absurdo es que como país democrático llevemos prácticamente 30 años sin poder revertir esa decisión. Y yo creo que nunca es tarde para hacerlo. Y este proyecto de ley que busca que por lo menos sesionemos extraordinariamente estas situaciones de emergencia, por temas emergentes, fuera del giro ordinario, las podamos realizar en Santiago, es un paso en un sentido democrático inmenso y que nos da esperanza que las cosas vuelvan a tener el sentido que tienen en muchos países democráticos, donde funcionan los congresos y el Poder Ejecutivo en la misma ciudad. Para el control de los ejecutivos, para la participación del debate legislativo, es lo más razonable y democrático, y este paso que estamos dando va en ese sentido, por eso yo lo voy a aprobar. Muchas gracias, diputado Soto. Sí, está el diputado Calisto y luego el diputado Sánchez. Sí, Presidenta, en la misma línea de lo que dice el diputado Soto, yo quiero valorar esta iniciativa, me parece que es correcta, porque permite, en primer lugar, facilitar la participación a las sesiones por parte de los diputados de las regiones. Imagínense que yo soy de la región de Aysén, tengo que llegar al aeropuerto, de ahí a Santiago, generalmente a reuniones con sus secretarios y ministros, porque uno tiene requerimientos regionales, y desde ahí venir a Valparaíso. A veces hay otra reunión en Santiago, volver a Santiago, de vuelta a Valparaíso. La verdad es que es una situación tremendamente incómoda, y en ningún caso sesionar en Valparaíso significa que estamos dando una señal de regionalismo, porque en realidad yo diría que más bien de burocracia. Y por eso esta señal que se hace hoy día nos permite abrir un debate. Yo quiero pedir, por su intermedio, Presidenta, hacer un llamado a la mesa de la Cámara, aquí está nuestra vicepresidenta, abrir la discusión respecto de que el Congreso de una vez por todas vuelva a Santiago, que se haga la inversión que se requiera, porque estoy seguro que la inversión que se haga va a ahorrar en el tiempo mucho más de lo que hoy día nosotros nos despilfarramos en vehículos, en combustible, viáticos y todo lo que significa mover a todos los parlamentarios de Chile a una región distinta que de Santiago. Además, estar en Santiago implica mayor eficiencia, yo creo, para también la respuesta a nuestras propias inquietudes regionales. Es mucho más cómodo para quienes no somos de acá estar en una ciudad donde funciona el Parlamento, pero también el Ejecutivo
para tener comunicación mucho más fluida. Yo valoro esta iniciativa, pero también aprovecho de hacer el llamado a través suyo a la mesa para abrir el debate en serio respecto de que el Congreso Nacional de una vez por todas vuelva a Santiago. Perfecto, gracias diputado Calisto, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Yo estoy de acuerdo también con esta iniciativa en el marco que se acota, que es a la celebración de sesiones extraordinarias o especiales, dependiendo de la denominación que corresponda en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pero tengo que manifestar mi diferencia con lo que han señalado los diputados Calisto y Soto, y lo hago también en mi calidad de diputado de esta región. Creo que no es arbitrario, o más bien, más que arbitrario, no es algo que dé lo mismo. El hecho de que el Congreso está acá no es algo que no contribuye absolutamente en nada a la descentralización. Sabemos que Chile ya de por sí es un país tremendamente centralizado, un país donde a las regiones se les considera poco. Yo creo que todos los que somos diputados de regiones lo tenemos perfectamente claro eso, y más allá de las dificultades, podríamos decir, que pueda representar estar trasladándose para tener las comunicaciones y diálogos que sean necesarios con el Poder Ejecutivo a Santiago, así como también con otras autoridades, superintendencias y otros organismos públicos. Yo creo que contribuye y va en la dirección correcta el hecho de que el Congreso Nacional esté aquí en Valparaíso. Lo que señala el diputado Calisto y de cierta forma desliza el diputado Soto, el diputado Calisto fue más claro en eso, genera también un montón de efectos que no sé si sería algo tan fácil llegar y plantearlo. O sea, todo el personal que trabaja aquí en el Congreso Nacional, todos van a ser... van a tener la posibilidad de trasladarse a ir a Santiago. Este edificio, ¿para qué se usaría? Entonces evidentemente no es algo tan liviano como llegar y dejar sin uso un edificio, instalaciones públicas de la envergadura de lo que es el Congreso Nacional aquí en Valparaíso. Y evidentemente entonces yo creo que una iniciativa de estas características creo que va a haber una dirección distinta, que es contribuir a lo que hemos planteado desde el Partido Republicano, que es la necesidad de una mayor eficiencia en la administración del Estado y en la toma de decisiones. Evidentemente, cuando hay decisiones que se toman con sentido de urgencia, a veces habrá que sesionar en Santiago, porque quizás, y es razonable, una mayoría de los miembros del Congreso están en Santiago y es más fácil generar esa sesión de forma eficaz en un momento determinado. Pero eso evidentemente es algo excepcional y accidental, es algo que ocurre en determinados momentos y que evidentemente dice relación con la necesidad de alcanzar soluciones o acuerdos que son de cierta forma accidentales o que no van en la cotidianidad de lo que estamos trabajando aquí en el Congreso. Entonces, redondeando un poco, en la medida que esta decisión diga relación con algo excepcional o accidental o sesiones especiales, estoy disponible, pero evidentemente y en especial como diputado que representa esta región y particularmente esta ciudad, la zona costera también de la región de Valparaíso, no puedo más que manifestar mi desacuerdo con expresiones aquí vertidas de que sería absolutamente irrelevante para nuestra región y para la descentralización del país el hecho de que el Congreso está acá. Es absolutamente lo contrario. Yo creo que contribuye a nuestra región, contribuye a generar en el fondo un polo interesante y eso debería mantenerse en el tiempo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Rey. Gracias, presidenta. Bueno, yo solamente comparto lo que se acaba de señalar en el sentido de que en forma excepcional estoy dispuesto a apoyar esta iniciativa tal como está presentada. Me parece bien, pero creo que a veces se fundamenta con una mentalidad demasiado centralista. Yo creo que estamos acostumbrados y creemos, y así lamentablemente es, que Santiago es Chile, y eso no corresponde. Yo creo que tenemos experiencia, lo vemos en Brasilia, por ejemplo, donde la capital justamente es Brasilia. Se desarrolló toda una ciudad para tener la capital justamente de Brasil y funciona. Tenemos ciudades que están alejadas, por ejemplo, este otro ejemplo, obviamente a una escala menor respecto de las grandes ciudades económicas como en Estados Unidos, donde las capitales precisamente no son estas, justamente para separar esta influencia entre ambos.
Y por lo tanto, yo creo que en este caso en particular, solamente estoy de acuerdo con la excepción respecto a este tema. Creo que el Parlamento debiera seguir manteniéndose acá en Valparaíso. Y por otro lado también pienso, Presidenta, que este no es una iniciativa que desvele a la gente todos los días. Hay iniciativas que desvelan a los adultos mayores, a la gente que es dueña de viviendas sociales todos los días, por no saber cómo van a pagar, por ejemplo, los derechos de aseo que le están cobrando a adultos mayores, que se les obliga cada día que nosotros nos retrasamos, porque hay un proyecto que se presentó hace 154 días. Y cada día que pasa hay cientos de adultos mayores, de gente de escasos recursos, que la están obligando a los municipios a pagar los derechos de aseo. Esas son las prioridades de la gente. Yo me pregunto, ¿dónde estamos? Yo sé que esto es un acuerdo del comité, que los comités plantearon esta propuesta y lo pusieron sobre la mesa, pero tenemos temas importantes que tratar. Y yo espero que esta comisión esté a la altura, como siempre ha estado, o gran parte de su funcionamiento ha estado, tocando los temas que realmente le importan a los chilenos y chilenas. Por lo tanto, yo voy a votar a favor de esta iniciativa, Presidenta, pero espero que podamos recoger las inquietudes y el dolor y el sufrimiento de la gente en proyectos efectivos y reales que lleguen al bolsillo de los chilenos más necesitados. Eso. Ok, gracias, diputado. De todas maneras, solo antes de ofrecer la palabra, lo quiero volver a repetir, esta comisión ha despachado 16 proyectos de ley de distintos ámbitos, entre ellos también temas que le importan mucho a las personas, por lo tanto hemos sido capaces de abordar las distintas temáticas a propósito de este proyecto, que además lo estamos viendo en fácil despacho. Lo propuso, sí. Diputado Ilavaca, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente nos vemos involucrados en un intento del centralismo de los diputados de Santiago en particular, de tratar de trasladar el Congreso a la capital. Y si bien el proyecto de ley es un proyecto que es bastante acotado, resulta que ya se presentó una indicación que lo quiere ampliar y quiere mandar también las sesiones ordinarias a Santiago. Entonces seamos sinceros y digamos en este Congreso que hay diputados que quieren trasladar todo el Congreso a Santiago independientemente del costo. ¿Para qué? Para, en vez de llegar a las 12 mucho, llegar a la 1, apenas se van a votar, para salir del Congreso, hacer trámites con los diferentes ministerios y, en definitiva, dejar de lado la eficiencia legislativa que ha tenido el mantener este sistema de internado fuera de la capital donde funciona el Ejecutivo. Yo creo que este es un mal proyecto, yo lo voy a rechazar en particular y en general, y creo además que la indicación que intentan presentar algunos parlamentarios es aberrante en orden a trasladar además las sesiones ordinarias a la capital. Sigamos centralizando todo en Santiago, me parece que eso le hace un daño a cada uno de los parlamentarios que representamos las regiones y vamos a seguir defendiendo el sentir de nuestras regiones y no al traslado al Congreso hoy día, y si quieren hacerlo, establezcan un proyecto de ley directamente respecto a ese tema y discutamos a fondo esa situación, pero no intentemos también a través de indicaciones presentar este tipo de iniciativas. Gracias, Presidente. Perfecto. Sí, diputado Calisto, nuevamente. Presidenta, solamente... quiero recordar que en la discusión en general son solo 2 intervenciones por parlamentario para que vayamos y luego vamos a votar. Sí, solamente señalar, Presidenta, que Chile tiene una conocida tradición política republicana de la permanencia del Congreso Nacional en Santiago. Y quien rompió con esta tradición republicana, la tradición política de Chile, fue la dictadura de Pinochet. Me llama la atención que hayan diputados socialistas, por su intermedio, Presidenta, que defiendan el legado del dictador. Pero, y lo digo con mucha claridad, mire, yo soy diputado de región, de una región de las más extremas del país, de la región de Aysén. Para mí, venir hasta Valparaíso implica muchas veces venirme un día antes de mi región, para venir a dormir en Valparaíso y sesionar al otro día al mediodía, es decir, prácticamente 24 horas perdidas, cuando en realidad uno podría a lo mejor viajar en el mismo día, aprovechar la estancia en Santiago para hacer gestiones para mi región, para beneficio de las comunidades a las que represento, y no tener que gastar prácticamente cada día 4 o 5 horas de viaje entre ir y volver a Valparaíso y Santiago. Por lo tanto, yo creo que acá hay un tema de eficiencia en el uso de los recursos. O sea, hay que decirle a la gente cuánto gasta el Congreso estando en Valparaíso.
Eso es una realidad, hay un gasto excesivo. Entonces, claro, yo entiendo la posición de el diputado Sánchez, perdón. Él es de acá, de la región de Valparaíso, por lo tanto es cómodo para él venir al Congreso, está a pocas cuadras de su casa, pero en el caso mío yo estoy a más de casi 2000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, como regionalista, creo que es mucho más eficiente que el Congreso esté en Santiago, donde funciona el aparato del Ejecutivo. Y sobre todo para mantener, creo, Presidenta, que yo soy abiertamente, no lo escondo, yo soy partidario de que el Congreso vuelva a Santiago completamente. Y sobre todo por la tradición política y republicana que significa que el Congreso Nacional funcione de donde nunca debió salir. De acuerdo. Gracias, diputado. Diputado Soto, después me di la palabra yo también, que quiero entregar mi opinión al respecto. Diputado Soto. Sí, Presidenta, las razones para aprobar este proyecto y hacerle indicaciones tienen que ver con razones económicas, que saltan a la vista. Para concluir la explicación del día 23 de febrero, que vinimos todos de todas partes de Chile para estar 1 hora y media en sesión, debo decir que la delegación más importante era la del del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, porque él tenía que exponer precisamente los temas de seguridad en esa comisión, en esa sesión. Y viajó de Santiago a Valparaíso con su equipo para hacerlo, pero no lo dejaron entrar a la sala. Las bancadas de oposición se negaron, bastaba una persona en realidad, no me acuerdo quién fue, pero uno de la oposición, Sánchez está asumiendo esa responsabilidad, se opuso a que el subsecretario de Interior Manuel Monsalve explicara los temas de seguridad que se iban a debatir. Y no pudo ingresar a la sala en esa hora y media, no pudo exponer, y fue un viaje en vano para él, todo su equipo, con gasto de combustible, viático, etcétera. Bueno, eso ocurre todos los días. Eso ocurre todos los días y queremos evitar, entre otras cosas, que se despilfarren recursos que son de todos los contribuyentes, haciendo mucho más eficiente el funcionamiento del Congreso. Y por eso hemos presentado una indicación que, junto con autorizar el funcionamiento del Congreso en Santiago para sesiones extraordinarias o especiales, también se pueda autorizar, por razones extraordinarias, el funcionamiento en sesiones ordinarias en Santiago. Eso no es un funcionamiento permanente. Yo soy partidario de que la sede del Congreso esté en Santiago, pero eso no es lo que se va a discutir ahora, sino que solo que 3/4 partes de los comités de la Cámara de Diputados y Diputados y del Senado, 3/4 partes, es decir, un quórum de un 75%, pueda autorizar en condiciones especiales que pueda funcionar el Congreso en Santiago en sesiones extraordinarias, especiales y también ordinarias. Yo creo que eso le hace muy bien a nuestra democracia, permite que mucha gente pueda asistir al Congreso. Hoy día no viene nadie al Congreso a presenciar los debates y siendo de interés para los gremios educacionales, gremios de salud, pobladores. Nadie viene porque están en Valparaíso y esa distancia se transforma en un obstáculo gigantesco para gente que tiene que llegar a Santiago para poder llegar acá. Acerquemos el Congreso a la gente, coloquémoslo en la capital del país, donde está la mayor cantidad de personas interesadas, cerca del aeropuerto que permite la conexión de Arica a Magallanes, y establezcamos un puente de verdad con la gente para que se pueda legislar en favor de la gente y no en favor de intereses especiales. Gracias, Presidenta. Está el diputado Chalper y luego el diputado Sánchez por segunda vez. Y luego yo, quien me estoy dando la palabra hace un rato, pero voy a hablar al final. Diputado Chalper. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los colegas. Yo por lo menos creo... Presidenta, como nota inicial quizá, es que una de las gracias de la Comisión de Constitución, o por lo menos así lo hemos entendido, es que uno puede tener discusiones un poquito más desapasionadas y un poquito más de altura, sin tanto emplazamiento, sin tanta pachotá, porque aquí en realidad lo que estamos discutiendo es una cuestión orgánica, razonable, que tiene argumentos a favor y en contra. A mí me parece el argumento que ha dado el diputado Soto por su intermedio de la eficacia del gasto es un argumento razonable. Por otro lado, alguien podría argumentar que si ya cuesta que los parlamentarios permanezcan en la función legislativa durante los días legislativos en Valparaíso, ¿se imagina usted cómo sería en Santiago? El desfile que tendríamos los distintos ministerios y lo que costaría que estén en la sala. Entonces, yo creo que son argumentos a favor y en contra que hay que mirarlos con calma, de manera desapasionada.
yo la verdad me pasa a mis 38 años que seguir discutiendo y trayendo a colación argumentaciones que dicen relación con gobiernos de hace 50 años, ay, cuesta un poco, cuesta un poco. Yo no veo que esos sean argumentos que hoy día tengan algún peso específico en una discusión como esta. Yo más bien creo, Presidenta, que hay que volver al foco de la conversación. El foco de la conversación, y aquí lo que se nos está pidiendo, es si estamos disponibles a avanzar acá de manera extraordinaria para sesiones especiales, se pueda sesionar eventualmente en Santiago. Eso es el motivo de la conversación. Me parece que abrir una conversación más amplia, que todos sabemos además que involucra inversiones, gastos, en fin, yo creo que solo entorpecen lo que motiva esta conversación y hacen más dificultoso el trámite. Entonces, yo al menos soy partidario de aprobar el proyecto como viene, sin extensiones, y si alguien tiene el interés de propiciar una conversación más larga, bueno que lo haga, pero que ojalá no nos entorpezca esta conversación que es más bien acotada. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Bueno, creo que está el diputado Sánchez por segunda vez. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Tal como ya señalé y recalco, yo creo que es un error plantear que vuelvan también las sesiones ordinarias al Congreso en Santiago, porque además, si somos honestos, y lo sabemos todos acá, las instalaciones en Santiago no dan para un funcionamiento permanente de la comisión allá. Y me gustaría, más allá de que comparto lo que dice el diputado Chalper, de que este debiese ser un espacio para algunas discusiones como esta, y le comentaba a otros miembros de la comisión, me llama la atención de que se haya vuelto una discusión tan apasionada, algo que me parecía casi que meramente administrativo. Yo creo que el diputado Soto, por su intermedio, Presidenta, comete el error de echarle la culpa al empedrado de cierta forma por otras situaciones que se han producido, no porque el Congreso esté en Valparaíso, no por la distancia entre la sede del gobierno y el Congreso, sino lisa y llanamente por otras situaciones que son inaceptables, como en el mismo caso que comentaba el diputado Soto del debate de la renovación del estado de excepción, que ninguna de las principales ministras a cargo del tema de seguridad y que en el fondo dentro de sus funciones está lo que tiene que ver con el estado de excepción en el sur de nuestro país, ninguna estaba aquí presente. Entonces, evidentemente, si mandan al subsecretario sin ninguna explicación y pretenden que sea un trámite meramente administrativo, que venga él a sentarse adelante, no nos parece, y yo creo que es algo mínimo que como miembros del Congreso le exijamos al gobierno, que las principales autoridades, así como cada uno de nosotros tuvimos que venir y viajar y estar presentes ese día de febrero aquí para la renovación del estado de excepción, tenía que estar por lo menos alguna de las ministras, o sea, no estoy diciendo que necesariamente estén todas, pero alguna de ellas, y en el fondo pretendían que fuera una cuestión meramente administrativa, que aceptáramos que el subsecretario viniera a dar esas explicaciones. Yo creo que no va al caso de lo que estamos discutiendo acá en este proyecto de ley, pero dado que se ha levantado como explicaciones o como argumentos para trasladar completamente el Congreso a Santiago cuestiones que no van al caso y que, en el fondo, para que se entienda, en mi opinión, es básicamente echarle la culpa al empedrado, o sea, atribuirle la responsabilidad al sistema de funcionamiento de nuestra democracia, de nuestro Congreso, del gobierno, por responsabilidades personales, que son por decisiones personales. No creo que corresponde, y creo que es una aclaración que corresponde hacer. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sánchez. Sí, bueno, yo también quiero pronunciarme a favor de este proyecto. Creo que además es un proyecto de ley bastante acotado, que hace referencia básicamente a la posibilidad de tener sesiones extraordinarias. O sea, si el Congreso Nacional tiene dos sedes, o sea, la Cámara y el Senado tienen dos sedes de funcionamiento, una en Valparaíso y una en la ciudad de Santiago, que además no es cualquier ciudad, es la ciudad capital de nuestro país, lo cual no implica que nosotros estemos pensando que no haya que descentralizar el país, que haya que desconcentrar el país. Ha sido parte de las políticas reales que ha impulsado nuestro gobierno y que nosotros mismos en esta comisión hemos discutido en más de alguna oportunidad a partir de distintas cosas. Sin embargo, yo estoy convencida de que hoy día facilitar el trabajo parlamentario, sobre todo cuando se trata de necesidades urgentes, en la capital y particularmente donde está la moneda, que es donde funciona el Poder Ejecutivo, funcionan los distintos poderes del Estado, está el Poder Judicial y además está el Poder Legislativo representado en el ex Congreso Nacional. Un edificio que hasta ahora prácticamente ha quedado utilizado de manera exclusiva por el Senado,
cuando es un edificio que perfectamente podría también ser utilizado por la Cámara de Diputados y Diputadas en circunstancias que las necesidades políticas del país lo ameriten. Yo creo que no puede transformarse el cuál es el edificio donde sesionamos en una definición de trincheras cuando esto se trata de priorizar el mejoramiento de nuestro funcionamiento legislativo. Yo también soy partidaria de que el Congreso Nacional en su conjunto pudiera estar en mejores condiciones desplegado en la ciudad capital. Sin embargo, y esto no es centralismo, lo vuelvo a decir, yo soy muy partidaria de la descentralización, de la desconcentración y de los distintos mecanismos efectivos para desconcentrar y descentralizar. Pero creo que el debate de cómo funcionamos y dónde funcionamos, hoy día hay un espacio de poder cívico que se está desarrollando, de poder político, donde están y conviven los distintos poderes del Estado, y creo que eso de alguna u otra manera incluso facilitaría que los propios ministros y ministras que exigimos nosotros mismos, en esta comisión se les exige estar aquí, en todas las sesiones, estar en todos los proyectos de ley. Hay parlamentarios que no se sientan a la mesa si no hay un ministro al frente. O sea, también quiero que lo digamos así, bueno, esos ministros de Estado tienen que jugar distintos papeles y estar en sus labores cotidianas, poder operar desde el centro de gobierno que es la moneda, creo que también es algo que facilitaría y ayudaría a poder desarrollar más trabajo por la ciudadanía. Yo no creo que esto se trate y creo que no corresponde poner el debate en la comodidad de uno o de otros. Este es mi último periodo parlamentario, al menos en esta Cámara de Diputados y Diputadas, y la verdad de las cosas es que nunca he tenido problemas en trasladarme todos los días. Yo viajo todos los días de Santiago al Paraíso. No tengo ningún problema en hacerlo y lo seguiría haciendo porque cumplo con mi deber y con mi trabajo. Y hay muchos parlamentarios aquí que vienen, yo vengo de Santiago. Algunos vienen, la diputada Pérez viene de Antofagasta, el diputado Ilavaca viene de Valdivia, y así podríamos seguir diciendo muchos otros parlamentarios que no son de la región metropolitana. Pero la verdad es que creo que este debate pasa mucho más allá de eso, y yo estoy de acuerdo con la propuesta que han hecho los comités de encontrar todas las herramientas y tener toda la flexibilidad necesaria para que el Congreso Nacional esté a la altura de lo que la ciudadanía demanda de nosotros, que es tomar decisiones a tiempo, tomar decisiones expeditas y legislar cada vez que lo consideremos necesario, en el lugar que lo consideremos necesario. Yo incluso sería partidaria hasta de que el Congreso Nacional pudiera sesionar más permanentemente en regiones, incluso en otros lugares. Creo que esa es la flexibilidad que debiéramos tener, más que pensar en enclaustrarnos en un solo espacio, donde yo ahí comparto las palabras del diputado Calisto. Creo que la dictadura le hizo un gran daño al país tomando decisiones arbitrarias en distintos ámbitos, incluida esta. Así que yo por lo menos voy a votar a favor de este proyecto de ley. No sé si hay alguien más que quisiera tomar la palabra sobre este proyecto en general. Si no, lo vamos a someter a votación. Perfecto, ya. En votación, entonces, el proyecto de ley en general se ha presentado solo una indicación y luego votaríamos la indicación en particular. En votación. Gracias, Presidenta. Como usted lo ha dispuesto, se vota en general el proyecto de ley. Don Jorge Alessandri, en general. A favor. Don Gustavo no está. Don Miguel Ángel Calisto. En general. A favor. A favor. Don Marcos Ilavaca. En contra, don Marcos. Doña Pamela no está. Don Raúl Leiva. A favor, señor secretario. A favor. Don Hugo Rey. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. A favor. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Don Diego Chalper. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Doña María Francisca Bello. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. Abstención. Abstención. Presidenta. A favor, secretario. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, una abstención. 10, 1, 1. 10, 1, 1. Aprobado entonces el proyecto en general. Vamos a pasar a leer la indicación presentada por algunos parlamentarios y parlamentarias. La vamos a someter a votación y posteriormente el documento original dependiendo del resultado. Sí, ahí está la... Para que sacarla... Sí, para que se vea. Ahí está en la tercera columna la indicación. Ahí está la indicación proyectada en la pantalla, por favor, para que la puedan leer. De los diputados... No se lee mucho. Cariola, Calisto, Pérez y Soto, para intercalar en el artículo
bueno, el artículo único del proyecto, en este artículo segundo que se introduce, entre las palabras sesiones y la palabra extraordinarias, la palabra ordinarias. Quedaría, por lo tanto, de aprobarse esta indicación, el artículo podrá celebrar determinadas sesiones ordinarias, extraordinarias o especiales en la ciudad de Santiago. Así quedaría. Perfecto. El autor que nos ha convocado a varios parlamentarios, el diputado Soto, así que le voy a ofrecer la palabra para que pueda explicar su indicación y defenderla. Básicamente, Presidenta, esta indicación mejora la idea del proyecto porque le da más facultades y permite más situaciones al Congreso Nacional para poder sesionar cuando existan circunstancias en favor de la gente que lo exijan. Lo explico. Este proyecto lo que hace es permitir la celebración de determinadas sesiones en la sede del ex Congreso Nacional en la ciudad de Santiago. Las sesiones determinadas que se autorizan o se permite que se puedan celebrar en Santiago, según el proyecto que viene del Senado, son las sesiones extraordinarias o especiales. Sin embargo, en las sesiones ordinarias del Congreso se tratan las materias más importantes para la ciudadanía. Las materias que tienen mayor incluso permanencia en el tiempo se tratan en las sesiones ordinarias. Y nada justifica que nosotros excluyamos de esta autorización eventual, porque no es obligatoria, la posibilidad que 3/4 partes de las bancadas puedan acordar que puedan sesionar en Santiago a través de, para poder resolver asuntos de las tablas ordinarias. Por eso agrega la frase ordinarias a las sesiones extraordinarias y especiales, permitiendo un mejor funcionamiento, más flexible, más barato y con mayor participación de la gente al estar en la capital de la República de Chile. Por eso, Presidenta, hemos presentado esta indicación que no desnaturaliza el proyecto, sino que lo perfecciona sin resolver el asunto o sin cambiar el asunto de la sede del Congreso Nacional, que sigue estando en Valparaíso y que es materia además de un debate distinto a este. Es solo para permitir en situaciones especiales el funcionamiento también de las sesiones ordinarias. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Soto. Ofrezco la palabra sobre la indicación, si no la sometemos a votación inmediatamente. Sí. Ya. En votación, entonces, la indicación presentada por el diputado Soto. Sí, Presidenta, en conformidad con el artículo 196 del reglamento, la proposición original se votará con su modificación. En caso de ser rechazada, se votará en su forma original. Perfecto. Sí, que la proposición original, que es el artículo segundo, se vota junto con la indicación de don Leonardo Soto En el fondo, y otros diputados. ahora vamos a votar el proyecto con la indicación. Si esto se rechaza, se vota después el proyecto original, en su forma original. ¿Se entiende? Sí. Porque si no, quedaría descolgado. Entonces se tiene que votar en conjunto. Por favor, secretario. Gracias, Presidenta. Don Jorge Alessandri, entendiendo que el artículo va con la indicación de don Leonardo Soto y otros diputados. A favor. Don Jorge. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. Abstención. Abstención. Don Calisto. A favor. A favor. Don Marcos Ilavaca. En contra. Don Raúl Leiva. A favor. A favor. Don Hugo Rey. En contra. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. En contra. En contra. Don Diego Chalper. Al final. Al final, don Diego. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Doña María Francisca Bello. A favor. Señor Chalper. En contra. En contra. Presidenta. A favor. A favor, Presidenta. Alessandri, Calisto, Leiva 3, 4, 5, 6, 7. 741, Presidenta. 741, aprobada la indicación con el proyecto original. Sí. Por lo tanto, han sido ya aprobados en general y en particular el proyecto de ley. Esto implica que es despachado a la sala y quisiera ver a quién le correspondería ser informante. Le correspondería a don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri, diputado Alessandri, ya, perfecto, el diputado Alessandri, entonces le correspondería ser el informante de este proyecto de ley. Así que
Quiero ofrecer, terminado este punto, quiero ofrecer la palabra estos últimos 10 minutos antes de terminar la sesión en varios. Si es que algún parlamentario o parlamentaria quisiera tomar la palabra en varios, haciendo uso del artículo 300 de nuestro reglamento, que determina que los últimos 10 minutos de la sesión son considerados para los varios. Diputadas, diputados, no hay varios, entonces por haberse cumplido la sesión se levanta. Muchas gracias.